El primer libro y el segundo libro de Samuel fueron compilados después de la muerte de Salomón, porque recordamos que el reino salomónico fue dividido en el año 931 antes de Cristo. No se menciona en primer libro de Samuel la esclavitud asiria cuando fueron llevados en el año 722 antes de Cristo cautivos a Siria. Y también basados en estos hechos de que no se menciona la cautividad asiria, los escritos de estos dos libros fueron escritos con certeza absoluta después de la división del reino y antes, repito, de la cautividad asiria en el año 722 antes de Cristo. ¿A quién fue escrito este libro y cuál era el objetivo del Espíritu Santo? Porque todos los libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia, fueron escritos bajo la inspiración del Señor, del Espíritu de Dios. Y los hombres que escribieron la Biblia no la escribieron ellos, los escribieron siendo guiados, dirigidos, cuando Dios sopló sus pensamientos en las mentes de estos autores para que pudiéramos nosotros recibir el mensaje y entender su propósito para nuestra vida. ¿A quién fue escrito estos libros de el primero y segunda de Samuel? En primer lugar, a los israelitas y a todos nosotros los seres humanos, para que nosotros pudiéramos observar la transición de la era de los jueces a la era de los reyes. O sea, un registro y el establecimiento del nacimiento de la monarquía. Cuando ustedes estudiaron el libro de los jueces, que también ya estuvimos estudiando hace muchos años, era un tiempo en el que cada quien hacía lo que bien le parecía ante sus ojos. Era un tiempo donde a los sacerdotes levitas la gente los podía alquilar con un precio. A ver, ven para acá por favor, quiero que seas el sacerdote de mi familia, te vamos a invitar a comer, a cenar y a cenar, y dinos lo que nos conviene oír. Era un tiempo donde el sacerdocio se había prostituido. Era un tiempo donde los gobernantes no tenían ya absolutamente ninguna autoridad para decir esto es lo que se debe hacer. Y cuando los gobiernos no tienen una voz, en una conciencia que les dice no al aborto porque así lo dice Dios, no a la eutanasia porque así lo dice Dios, no a los matrimonios gay porque no es la opinión del psiquiatra, el psicólogo, el historiador, el sociólogo, sino es la opinión de Dios, entonces los gobiernos comienzan a hacer ante sus ojos lo que bien les parece. Y creo que todo esto nos suena a la luz que vivimos bastante familiar, porque estamos enfrentando una sociedad, una cultura donde cada quien está haciendo lo que bien le parece ante sus ojos. Holanda, Bélgica, Inglaterra acaban de legalizar los matrimonios homosexuales. Acaba de decir el señor Zapatero, el líder del Partido Socialista en España, que también ahí se va a legalizar o ya está legalizado el matrimonio gay, porque no hay ningún impedimento para que dos personas del mismo sexo se puedan amar, y además que no lo rige la Constitución para prohibir tales cosas. En Argentina, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, ya se legalizaron los matrimonios homosexuales y en más de 5 estados de la Unión Americana. En México está la Cámara de Senadores y los legisladores con una propuesta en la que están estudiando la posibilidad de que en México también se acepte el matrimonio entre dos mujeres, entre dos hombres, y además que puedan ellos adoptar niños. Todo esto que estamos viendo ser sacudido con tantos problemas y confusos morales, éticos, que si la clonación, que la iglesia tiene opinión sobre la clonación, qué debemos hacer con las fertilizaciones in vitro, cuándo se permite el divorcio, cuándo no se permite el divorcio, todas estas preguntas, cuestionamientos de carácter ético, moral y espiritual, ¿quién va a decirnos esta es la verdad absoluta? Un psiquiatra tiene una opinión, un sociólogo tiene otra opinión, un político tiene otra opinión, y el mundo está debatiendo alrededor de verdades relativas. No puede haber ningún sistema de verdades absolutas, porque no hay ninguna religión,
ni ningún sistema político que pueda decir esto es una verdad absoluta. Las únicas verdades absolutas se encuentran en la Biblia. Dios no cambia, Dios es inmutable y sus mandamientos desde el principio han sido los mismos, las leyes físicas han sido las mismas, son inviolables, y así como es inviolable la ley de la gravedad y la ley del sol y de la luna y de los movimientos de los astros, así también las leyes que Dios ha establecido moralmente para nuestro bienestar y nuestra salud familiar no pueden ser sujetas a negociación. No solamente el primer libro de Samuel nos va a enseñar esta transición de la anarquía a la monarquía, sino que también nos enseña la importancia del establecimiento de la monarquía bajo la autoridad de Dios. ¿Quién fue el que estableció los gobiernos? Dios. ¿Quién estableció las familias? Dios. ¿Quién estableció la iglesia? Dios. ¿Quién estableció las leyes morales? Dios. Él es el legislador, el juez del universo. Él es el rey sentado en su trono. Y las leyes físicas, las leyes del gobierno, las leyes ceremoniales, las leyes morales han sido establecidas, repito, por Él, que no están sujetas a ningún cambio ni a ninguna negociación. La Biblia nos muestra claramente por el mismo rey Salomón en el libro de Proverbios capítulo 14, versículo 34, Proverbios 14, 34, dice Salomón: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta o reproche o vergüenza, podríamos decir, de las naciones. Vemos nosotros que en la Biblia está establecido que cuando hay justicia, cuando los gobernantes no realmente miran a quien ejercen la justicia, recordemos que el símbolo de la justicia es una mujer con los ojos vendados, con una balanza en una mano y con la espada en la otra. Es la estatua, ¿verdad?, el símbolo de la justicia. O sea, que la justicia no debe ver si es pobre la persona, si es influyente, si es mi pariente, si es mi familiar. Se tiene que ejercer ciegamente, sin ver la condición social, ni racial, ni cultural de ninguna persona. Un juez, un magistrado, un senador, alguien que ejerce la justicia, no puede hacer distinciones. Y esto es una de las cosas que ahora en nuestro país se está debatiendo. Se combate mucho lo que se conoce como la impunidad. O sea que hay personas que realmente, si tienen dinero, si tienen relaciones, si tienen amigos o compadres en el gobierno o tienen otro tipo de intereses políticos, no se ejerce la justicia como debería ser. La balanza en la mano significa que no puede haber más que el peso verdadero y la espada que representa la justicia de Dios. Entonces dice la Biblia: la justicia engrandece a la nación. Una nación donde no hay justicia, donde se pisan los derechos de los ciudadanos, donde ya no se puede ejercer verdaderamente la libertad, el derecho a la propiedad privada y el derecho que tenemos de expresarnos de una forma moderada, comenzamos nosotros a ver que las maldiciones comienzan a atacar esa nación. El pecado es afrenta, reproche, vergüenza de las naciones. Dice en Proverbios 16, versículo 12: abominaciones a los reyes, hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Dios dice ahora a todos los gobernantes del mundo, a todos los gobernadores, a todos los que se encuentran en autoridad y en eminencia, claramente, que si esas personas no son justas, no van a permanecer delante de sus ojos. Porque Dios ama la justicia, sigue la justicia y lucha por la justicia. Y estos hombres que han recibido un poder delegado por Dios, necesitan recordar esto, que la Biblia establece los principios de la justicia humana. 3 propósitos principales vamos a encontrar en el primer y segundo libro de Samuel. Veamos en primer lugar el propósito histórico. Este libro nos va a registrar la transición de una era corrupta, anárquica, que se conoce como el libro de los jueces, a la era de la monarquía. El libro de los jueces es el libro más oscuro del Antiguo Testamento. Es la época donde más bajo y donde más degradación, repito,
moral, social, espiritual, llegó el mundo y el pueblo de Israel, donde todo mundo hacía lo que bien le parecía ante sus ojos, y se conoce como el tiempo de mayor apostasía. Apostatar significa salirse del camino o desviarse de la verdad. En segundo lugar, en el propósito histórico vamos a ver el comienzo de la monarquía, mostrando de qué manera Dios establece y dirige la monarquía desde su inicio. Vamos a ver que Dios tenía un propósito, que Él fuera el que gobernara a su pueblo. Sin embargo, vamos a ver en 1 Samuel que el pueblo no quiso ser gobernado por Dios. Cuando lleguemos a 1 Samuel 8, y le dijeron a Dios: no queremos ser como las demás naciones. Queremos ser gobernados y tener reyes y magistrados como las demás naciones. No nos interesa tu gobierno. Y esto está registrado en el Salmo 2, cuando David escribió: ¿por qué se amotinan los pueblos? Y las gentes piensan cosas vanas. Dirán: rechacemos a Dios y a su ungido, echemos de nosotros sus cuerdas, rompamos sus ligaduras y hagamos lo que nos da la gana. Este es el pensamiento en el año 2005 de casi todos los gobiernos. Cuando se junta la Organización de Estados Americanos, la OEA, que acaban de nombrar ahorita ya al presidente, que va a ser un chileno, cuando se junta la Unión Europea, cuando se juntan las Naciones Unidas, cuando se junta la Organización de los Países del Tratado del Atlántico del Norte, la OTAN, cuando se juntan todas las naciones en diferentes representaciones, ninguna de estas organizaciones en el siglo XXI trata o involucra a Dios en sus juicios. Es más, todavía en Estados Unidos, que es el país con más costumbres y más tradiciones cristianas, ya quitaron una estatua a la entrada de la Cámara de Legisladores donde se encontraba una Biblia y donde decía, ¿verdad?, sin la justicia los pueblos perecen. Ya se está quitando la oración de las escuelas y está cada vez avanzando más la ola de la anarquía, de la apostasía, de la depravación sexual. Nos estamos enfrentando, y muchos de ustedes no están conscientes, a un mundo oscuro. A un mundo donde están resurgiendo los poderes del ocultismo, de la brujería en los gobernantes, en las escuelas, películas como Harry Potter, etcétera, etcétera, los muñecos Delfos que hablamos el domingo de ellos, que ya se venden aquí en México y que son demonios que les ponen a los niños. Pero el mundo está entrando a una época en la que los cristianos están dormidos, no están conscientes de lo que está pasando, se están acostumbrando a la nueva moral. Ya es normal para ellos vestirse con el ombligo de fuera, ya es normal acostarse con la muchacha y tener sexo con ella, ya es normal una canita al aire, ya es normal ser adúltero, ya es normal ver películas de televisión clasificación XXX. Todo se está volviendo ya que cosa normal para la iglesia. Y cuando nosotros como cristianos perdemos este discernimiento y esta sensibilidad al pecado, entonces no servimos más que para ser pisoteados por la gente. Cuando la sal pierde su sabor, dijo Jesucristo, no sirve más que para ser pisoteada y hollada por las gentes. Vamos a ver también un registro histórico de las vidas de Samuel, que es con el que vamos a iniciar hoy. La vida del primer rey de Israel, Saúl, y de David. También en el propósito histórico, el primer libro de Samuel nos va a mostrar cómo deben los reyes, los gobernantes, tener autoridad. Y cómo los gobernantes deben de gobernar bajo la autoridad de Dios. Su autoridad de los gobiernos que Dios les ha delegado es una autoridad para ser ejercida bajo la autoridad de Dios, ejecutando justicia y derecho y compasión de acuerdo a las leyes y a los mandamientos de la palabra de Dios. Vamos a ver también de qué forma se muestra el papel que los profetas jugaron en la vida de los reyes y de los gobernantes, exhortando continuamente al pueblo y a los reyes a que obedecieran la palabra de Dios. ¿Quiénes son los profetas actualmente en el Nuevo Testamento bajo lo cual nosotros hemos vivido? Todos los cristianos somos sacerdotes, todos los cristianos somos reyes y todos los cristianos somos profetas.
¿Por qué? Porque todos los cristianos debemos hablar la palabra de Dios. Profeta no solamente es una persona que te dice va a temblar en junio, o va a pasar estas cosas, o te vas a casar con una muchacha en julio, ¿verdad? Eso es adivinación. Profeta es el que habla y enuncia los oráculos de la palabra de Dios. El que dice, así dice el Señor, respaldado por la palabra de Dios. Nosotros somos la voz profética para México, para nuestro país, para nuestra generación. Y tenemos la responsabilidad de decirle y hablar cada vez que podamos en la televisión, en una entrevista, a los periódicos, a hablar y anunciar, así dice el Señor. Porque somos enviados bajo esta misión que Dios nos ha encomendado. Vamos a ver también el papel que los profetas jugaron en la vida de los reyes y de los reinos, exhortando continuamente, así dice el Señor, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y finalmente vamos a ver en el propósito histórico la manera como Dios levanta a David como rey y la promesa de que su dinastía o la descendencia de David permanecería para siempre. En segundo lugar vamos a ver el propósito espiritual o doctrinal. El primer libro de Samuel nos va a enseñar que tanto los gobernantes como el pueblo debían basar sus vidas y gobierno sobre la palabra de Dios, que tanto los gobiernos como nosotros individualmente debemos ejecutar justicia, comenzando en nuestra casa. Justicia, derecho y compasión de acuerdo a las leyes de Dios. Todos nosotros, amados santos, de alguna forma tenemos empleados, tienes una servidumbre en tu casa o tienes hijos, debemos ser justos en pagarles lo que demanda la ley. A las personas que tienen prestaciones, dárselas de acuerdo a la ley. No explotar a nuestros obreros, no explotar a la persona, porque pues como hay muchos afuera buscando trabajo de taxista y yo tengo 2 carros, me vas a trabajar 2 turnos y me vas a dar este dinero y a ti solamente te va a quedar ese dinero. Nosotros tenemos que ser justos para ser bendecidos por Dios. En tu casa tienes que ser justo con tus hijos, tienes que ejercer justicia sin mirar tampoco a quién. Tienes que darle al pan pan y al vino vino. Si tu hijo es mayor, tiene 18, 19 años de edad y trae marihuana a tu casa o trae alcohol a tu casa y tú no haces justicia en tu casa, nosotros como varones y sacerdotes de la casa, aquí no entras con eso, pues me voy, pues agarra tu maleta y agarra carretera. Y no, ay, mi chiquilín, mi Pepín, ¿qué le va a pasar si lo corro? Y si lo echo a la afuera, pues que acabe en un psiquiátrico, que acabe en la cárcel, que acabe en algún otro lado. Pero si nosotros no ejercemos justicia, vamos a ver en 1 Samuel 3 y capítulo 4, como un sacerdote llamado Elí, por ser un padre apapachador y consentidor, Dios juzgó y humilló su casa. Y esto es algo que nos va a enseñar este primer libro de Samuel. Nos va a enseñar también la manera como trabaja la soberanía de Dios. De qué manera Dios mueve los eventos para cumplir sus propósitos y poder obrar todas las cosas para nuestro bien. Dios es el Dios que es el principio y Él es el final. Y todas las cosas en las cuales nosotros nos estamos todos los días desarrollando, en el trabajo, en el gobierno, lo que está sucediendo en Roma, lo que sucede en Europa, lo que sucede en Estados Unidos, los problemas mexicanos políticos, Dios está al control de todo. Y Él está buscando que todos estos eventos a nuestro alrededor trabajen y obren para nuestro bien. El centro, la niña de los ojos de Dios es actualmente su iglesia. A Dios le interesa que la iglesia aquí en la República Mexicana podamos verdaderamente ser la sal y la luz, y la forma como oremos por nuestros gobernantes, podremos nosotros tener los cambios sociales que nosotros esperamos tener. Cuidado cuando la iglesia forma parte de un grupo de personas que cree que un líder de un partido político es el Mesías. O cuando estamos esperando que tal persona de tal partido va a traer el cambio y va a traer la revolución y va a traer el beneficio que nos va a todos a sacar a flote. Cuando comenzamos a poner los ojos en los hombres o en los políticos como los futuros mesías, entonces la iglesia es engañada como fue engañada en 1939 cuando Adolfo Hitler subió al poder.
cuando comenzó a participar en el Partido Nacionalista alemán, y donde comenzó a decirle, ya se acabó el desempleo, se acabó el comunismo, y todos comenzaron a ver, aunque tenía años ya él en el gobierno, ahí comienza verdaderamente la Segunda Guerra Mundial, y el hombre que ellos creían que era el Mesías era verdaderamente el diablo disfrazado de soldado. Así que dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. No pongamos la esperanza en ningún hombre, no pongamos la esperanza en ningún partido, en ningún gobierno. Oremos por el que está, oremos por todos los gobernantes. La única esperanza que tenemos se llama Jesucristo. Y no hay ninguna otra esperanza hasta que Cristo regrese para que Él instituya y establezca la paz milenial. Y finalmente Dios nos va a mostrar también en este libro de qué manera tan maravillosa y sobrenatural contesta las oraciones. Como esta mujer que vamos a comenzar a estudiar llamada Ana, que era estéril, que no podía tener hijos, que vivía en una familia disfuncional, donde había depravación sexual, donde había bigamia, etcétera, etcétera. Y esta mujer se pone a orar y le derrama su corazón a Dios, y Dios manda a través de ella el primer profeta llamado Samuel, que sería la voz que llamaría a los reinos y a la conciencia a volverse a Él. Y finalmente, este primer libro nos va a enseñar que todo lo que una sociedad siembra, esa sociedad recoge. Este principio lo tenemos en Gálatas: lo que el hombre siembra, tarde o temprano lo tenemos que recoger. Las personas que ejecutan justicia van a recibir justicia, y las personas que vivan vidas justas y vidas santas van a recoger en su vida justicia, paz y prosperidad. A ti ni a mí nos puede ir en la vida más que lo que hemos sembrado ayer, antier y la semana pasada. Así que si ahorita estás todo mal y mal y mal y mal y mal, y no ves nada que crezca y no es fruto, no encuentras paz, no encuentras satisfacción, no encuentras dirección en tu vida, te encuentras confundido, etcétera, etcétera, es porque hace semanas o hace meses, eso es lo que tú has estado sembrando. No has querido oír la palabra de Dios, has cerrado tus oídos a la sabiduría de Dios, no has escuchado la voz de tu pastor, la voz de los profetas, la voz del consejero, la voz de la hermana, te has cerrado y has querido tú a caminar en la vida de acuerdo a lo que bien te parece ante tus ojos. Esto es vivir en anarquía total. No eres Dios, yo no soy Dios. No podemos nosotros creer que podemos regir nuestra vida de acuerdo a lo que nosotros creemos que es bueno y que es malo. Para eso Dios nos dejó su norma y su palabra, para que supiésemos exactamente que Él es el que nos puede decir qué es bueno y qué es malo. Muy bien, abramos pues en 1 Samuel capítulo 1 en esta tarde y veamos de qué forma se inicia el establecimiento de la monarquía o del reinado de los reyes, mediante un nacimiento sobrenatural, donde nace un hombre llamado Samuel, que es de donde se deriva el nombre del primer y segundo libro de Samuel, que significa Shimuel en el hebreo, pedido al Señor. La palabra Samuel significa pedido al Señor. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. La sociedad de los tiempos en los cuales nos estamos introduciendo se había corrompido, repito. Se había depravado cuando nació Samuel.
El pueblo se había totalmente desviado hacia la inmoralidad, hacia la rebelión, la injusticia, la violencia, el abuso a las mujeres, crímenes diversos, compromiso espiritual y social y mucho libertinaje sexual. Pero en medio de esta sociedad inmoral y anárquica había ciertas familias que aún vivían con Dios y sus vidas demostraban que sí se puede vivir en medio de tantas tinieblas y de tanta corrupción y de tantas presiones filosóficas y morales. Sí se puede vivir en santidad. Tenemos a José también en Génesis como en Egipto, a Daniel en Babilonia. En fin, no hay ninguna justificación ni ninguna excusa para poder decir es que no puedo crecer porque toda mi familia no me deja, y mi familia son brujos, o mi familia son muy religiosas, o mi familia son ateas. No hay nadie en nosotros con ninguna excusa para poder decirle a Dios, yo no crezco, no florezco por tal o cual situación o medio ambiente, porque más grande es dentro de nosotros el que está en nosotros que el que está en el mundo. En medio de esta sociedad vemos pues a una de estas personas llamada Ana, la futura madre del profeta Samuel. Vemos que sus padres eran bígamos y eran carnales y se conformaban con las costumbres y modas y moral y cultura de sus días. El chulo del Cana tenía 2 mujeres. Él era un sacerdote, el Cana, sin funciones sacerdotales, y lo sabemos por la genealogía que hay en 1 Corintios 6. Esta familia provenía de la rama de los coatitas. Recordamos los que hemos estado estudiando el libro de los Números los domingos, que los coatitas eran parte de los levitas encargados de transportar el tabernáculo y descendían de la tribu de Leví, descendientes de músicos que servían en el tabernáculo y en el templo. Veamos rápidamente en Primera de Crónicas capítulo 6. Primera de Crónicas capítulo 6. Adelante de Segundo de Samuel y de Reyes está Crónicas. Primera de Crónicas 6. Dice el versículo 16, para tener un trasfondo de esta familia donde nace Samuel y que es importante para entender por qué la familia vivía como vivía. En Primera de Crónicas 6, versículos 16, dice la Biblia: a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Dice el versículo 23, Elcana su hijo, Ebiasaf su hijo, Asir su hijo. Versículo 31 al 33. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová después que el arca tuvo reposo. O sea, cuando el arca fue rescatada, lo vamos a estudiar también, capítulos 6 y 7, 1 Samuel. David pone el arca y entonces lo que hace David es levantar otro tabernáculo, pero ahora con cantores. En el tabernáculo de Moisés no había cantores, no había danza, no había nada de esas cosas. Y el pueblo se acostumbró a la religiosidad, a llegar a la iglesia y santo, 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 y con el himnario aquí y todos fríos, sin realmente vivir, sin una adoración donde se entregaba el corazón a Dios, todo un formalismo religioso como actualmente en muchos lugares se sigue acostumbrando, donde la adoración es mecánica, es ritual, es robótica y ya no hay nada absolutamente del corazón. ¿Y qué hace Dios cuando ve al pueblo caer en la religiosidad? Le permite a David levantar otra forma de adoración. Y todo el mundo se espantó. Ay, pero si Moisés no nos enseñó eso, que deberíamos de bailar aquí y de danzar acá tampoco. Y entonces David comienza y salta David. ¿Qué le hacía así David entrando a Jerusalén? Y hasta una de sus esposas le ve y le dice: qué ridículo te veías. No, la gente va a hacer broma de ti. Y por la forma en cómo esa mujer de David critica a David sin saber que David lo hacía para el Señor, queda estéril y bajo maldición durante todos los días de su vida. Muchas veces no entendemos las cosas, la forma como se mueve el Espíritu Santo, pero tenemos esa tendencia en la mente: juzgar, juzgar, juzgar. Eso no fue lo que me enseñaron, eso no es lo que hacen todos. Es que hay que volver otra vez a regresar a la Biblia y desenterrar y darnos cuenta que la misma adoración y los mismos cantos del rey David, Dios prometió en Hechos que él levantaría antes de que regresara el tabernáculo de David.
O sea, volvería otra vez a levantar en la iglesia. Cuando ya caímos en el ritualismo y en la religiosidad, Dios comenzaría a levantar iglesias frescas, con otra visión, con alegría, donde bailaran y donde los jóvenes pudieran darse cuenta que ir a la iglesia no es golpe de pecho, santo, 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 y oler a incienso, y todos así con el velo y agachados, sino que es alegría, es gozo, es expresión de la naturaleza que tenemos, y donde esas cosas le agradan a Dios cuando lo hacemos para su gloria. Nada más una persona aplaudió. Entonces dice aquí en 1 Crónicas 6 que cuando establece David el servicio del canto, dice el versículo 32, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues con sus hijos ayudaban. De los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel. Vemos pues que la familia de Samuel descendía y comenzaba ellos a formar parte también de la tribu sacerdotal y de aquellos que serían los futuros cantores que el rey David establecería en la monarquía israelita. Esta familia, dice 1 Samuel, versículo 19, levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Esta familia habitaba en Ramataim de Sofim, que es otro nombre para Ramalá, un pueblo que actualmente todavía se encuentra a 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Ramá no era una de las ciudades que Dios había escogido para los sacerdotes, sino había sido asignada originalmente a la tribu de Leví, pero por alguna razón una rama de la tribu se cambió hacia la montaña de Efraín. Y esto sucedió desde el libro de los jueces, cuando los sacerdotes comenzaron a apartarse de la dirección que Dios les había dado. En 1 Samuel 1, versículo 2, nos damos cuenta que el esposo de Ana era una persona que tenía a 2 mujeres. Conformándose a su cultura, desde luego, y costumbres carnales de sus tiempos, Dios prohibió en Deuteronomio 17 que nadie tuviera más que una sola mujer. En el Nuevo Testamento se nos dice también en 1 Timoteo que los líderes sean maridos y que tengan una sola esposa, no 2 al mismo tiempo, no 3 al mismo tiempo. Nadie puede tener una mujer y un amante, porque esto se llama bigamia y se llama adulterio. Dios condena y Dios se enoja cuando nosotros rompemos sus costumbres, sus tradiciones, sus mandamientos y comenzamos a creer que podemos vivir como nos da la gana. En el versículo 3 al versículo 8 nos damos cuenta que al tener 2 mujeres, Ana vivía con gran tristeza. Todos los años, versículo 3, aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofnis y Fines, sacerdotes de Jehová. Esta familia, de la cual nace Samuel, era una familia religiosísima. Eso sí, se llevaba a sus 2 amantes a la iglesia. Eso sí, cada año no faltaba, porque estaba obligado, lo vamos a ver ahorita en Éxodo y en las leyes de Dios, que cada año todo varón debería, todos alrededor de Jerusalén y todos los judíos, ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Entonces, esta familia de la que nace Samuel era una familia muy religiosa, pero al mismo tiempo tenía el hombre a sus 2 compañeras, a sus 2 amantes. Una era su esposa, la otra era su amante. Por la tensión de que hubiera 2 esposas, una estéril Ana y la otra tenía varios hijos, Penina, comenzaron los pleitos dentro de esta familia. Samuel nace dentro de una familia disfuncional, una familia donde hay adulterio, donde hay bigamia, donde hay fornicación, donde hay hipocresía religiosa, donde hay amargura, porque Ana vivía amargada, ya que la otra amante de su esposo le reprimía, la recriminaba, se burlaba de ella, la humillaba, porque ella era estéril y no podía tener hijos. Aunque eran devotos y religiosos, eran hipócritas en el servicio a Dios.
Todos los varones, dice en Éxodo 34, 23, se les obligaba a ir una vez a las fiestas cada año. Y la devoción que tenía Ana a Dios no la perdió. Al mismo tiempo que esta mujer vivía amargada, humillada, Señor, ¿por qué no puedo tener hijos, Dios mío? Era una grande afrenta en aquellos tiempos que una mujer no tuviera hijos, porque regularmente todos se casaban para tener hijos y para que perpetuaran el apellido de la familia Richelieu y para que pudieran también realmente demostrar que eran bendecidos por Dios. Se les olvidó que Jehová es el que cierra las matrices. Es de Dios el dar hijos y es de Dios el permitir que no nazcan los hijos. Y muchas veces hay familias que no tienen hijos y Dios es la voluntad de Dios. Y hay personas, como vimos el domingo, que no se casan. Todos tenemos un llamado diferente. Pero la presión de la sociedad, ya tienes 25 años, se te está yendo el camión, chiquita, y a ver si te casas, ya a los 30 no, y a los 30 no vas a encontrar a nadie, a los 35 menos, y ahí está la presión de la gente que se tiene que cumplir conforme a todas las costumbres de la sociedad, y se tienen que casar, y si no se casan, te comienzan a ver como rarito o como discípulo de Juan Gabriel. Esta familia que estaba dividida religiosamente, ¿verdad? Era la bigamia causada por Elcana, y esta era la razón devastadora por lo cual Ana no podía realmente vivir y tener paz. Esta falta de confianza llevó a Elcana a casarse con Penina, tal vez porque primero se casó con Ana, no tuvo hijos. Entonces los hombres, ¿qué hacían? Si tú no me das un hijo y no perpetuamos el apellido, me busco otra que me dé hijos. Era la costumbre machista de aquellos tiempos y todavía se continúa también. El dolor de Ana crecía cada vez más y más. Dice el versículo 5, a Ana se le daba una parte escogida porque Elcana amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Se pone y se enfatiza la soberanía de Dios. Era Jehová el que no le había permitido tener hijos. Últimamente, ¿quién fertiliza el esperma y el óvulo de la mujer en la matriz de la mujer? Dios, ¿verdad? Él es el Dios de la fertilización. Él es el que tiene el control de los espermas humanos, de los varones. Él es el que tiene el control de la formación de todo. Él es el que puso el software, el programa, el disquete en cada esperma y en los cromosomas de la mujer para que se determinara: ese niño va a ser güero, va a ser prietito, va a ser chaparrito, va a ser alto, el corazoncito, el hígado, todo absolutamente, de acuerdo a la Biblia, está controlado y regido por Dios, de acuerdo al Salmo 139. En el versículo 9 al 18 dice la Biblia que entonces se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto a un pilar del templo, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Recordamos que esta familia cada año iba a Jerusalén, y en uno de esos viajes a Jerusalén, Ana se presentó en el tabernáculo y ya no aguantó más. Estaba su alma demasiado cargada. Ella pudo haber seguido amargada o pudo haber derramado y echado toda su ansiedad sobre Dios, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Y lo mismo nos pasa a todos nosotros. Podemos llegarnos a cargar tanto con un problema y tanto con un problema y tanto con un problema, que el problema del hijo, de la hija, del negocio, del familiar, etcétera, etcétera, nos puede verdaderamente hundir en depresión y en amargura. Y por ese problema amargar a los demás, y por ese problema ya no ver una ventana y cree que ya no salgo con este problema, es demasiado, o con el esposo, y comenzar a cerrar todas las posibles rayos de luz que puedan penetrar del cielo, diciéndonos: acuérdate que yo estoy en el cielo y estoy al control de la situación. Entrégame a tu hijo, entrégame a tu hija, entrégame a tu esposo. Pon tus ojos en mí, dice Jesús. No pongas tus ojos en las cosas de aquí de la tierra, porque te hundes. Cuando Pedro le dijo a Cristo: Pedro, camina sobre el agua, Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Y cuando no vio a Jesús y vio el mar, se comenzó a hundir. Y así pasa con nosotros, amados de Dios.
Si tenemos los ojos en Cristo, vamos a caminar sobre los problemas. Quitamos los ojos de Cristo. Ay, el problema. Ay, no hay dinero. Ay, no hay trabajo. Mi hijo está en las drogas. Mi hija se fue a la prostitución. Ya pasó esto. Ya pasó aquello. Ay, 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 ay. Y te comienzas a lamer tus heridas y a convertirte en víctima. Te hundes y nos hundimos. Y no es justo. Porque tenemos que seguir viviendo. Y no te van a pasar 5 años de tu vida amargado, y nunca se el problema y puro sufrir, y nunca has podido salir de ese hoyo porque no quieres creer que la provisión del Espíritu Santo dentro de nosotros se le llama el Consolador. Híncate cuando estés bajo esta situación de agobio, de depresión, de cosas que no aguantas. Híncate y entrégaselo a Dios. Hay muchas veces que nosotros quisiéramos controlar las circunstancias y quisiéramos tener control de lo que va a pasar mañana, y control de la caída del peso, y control del gobierno, y control de nuestros hijos, y control de nuestro matrimonio, y nosotros no tenemos control de nada. De nada. No somos dioses. Yo siempre le digo a Dios, Padre Santo, yo no soy Dios para cambiar a esta persona. Yo no soy Dios para convencer a ese hijo. Yo no soy Dios. No somos Dios, Padre, yo no soy Dios. Ese es tu trabajo, Señor. Es tu responsabilidad. A mí dime solamente, ¿qué quieres que yo haga? Es todo lo que te pido. Pero tú eres el que tiene el poder, el que tiene el control, el que está sentado en su trono en el universo. Y Ana fue lo que hizo. Ella no quiso toda su vida pasarse como una mujer amargada. Ay, no puedo tener hijos. Y ya ves Dios. Y yo soy buena. Y esta que me está echando la bronca. Y esta que ve las telenovelas. Y esta que tiene. Y anda para arriba y para abajo. Y se la lleva a mi esposo hasta que es que tengo. Y yo aquí todavía echadota. Y le hago la media a los huevos con chorizo. Y ella no cayó en ese círculo vicioso de depresión. Ella derramó su alma delante de Dios. Ahora, la situación era tan grave en el tabernáculo que era una costumbre que mucha gente llegara borracha. Era tal depravación y tal apostasía, como en muchas religiones que vamos a ver, van a su iglesia y le cantan y bailan y por aquí para allá, afuera de la iglesia, con la pacha de tequila aquí atrás. O en drogas llegan a la iglesia, o llegan borrachos a la iglesia, y era una costumbre, ¿verdad?, en la que se profanaba el nombre del Señor. Ana estaba tan conmovida espiritualmente que cuando comenzó a orar, el sacerdote Elí creyó que estaba borracho. Y es cuando le dice en el versículo 10, ¿verdad? Derrama con amargura su alma y hace voto a Jehová. Versículo 11 diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Recordamos que Elí era el sumo sacerdote en aquellos tiempos del tabernáculo. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. El sacerdote le dijo: vete en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y él le dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Nos damos cuenta que cuando el sacerdote se da cuenta que esta mujer no estaba borracha, sino que realmente estaba derramando su espíritu, ella le dice: soy una mujer atribulada, tengo un problema grandísimo, pero yo quiero dejar aquí mi problema. ¿Y qué hace Ana a Dios? Oh Dios, yo te pido un hijo para mí. ¿Eso dijo? No. Hay muchas personas que quieren: yo quiero tener un trabajo. Y si yo nos contestara, nos preguntara: ¿para qué? Para que ni siquiera, si ahorita no me diezmas, ¿quieres que te dé un trabajo mucho mayor para que seas más avaro? Quiero casarme ya. ¿Para qué? ¿Para entregarme a tu esposa a mí? No, para que sea para mí, para llevármela yo conmigo a Cancún.
Quiero tener una novia, quiero tener un novio. ¿Para qué te contesta Dios? Pues porque me siento solito, solita. Entonces cuando nosotros pedimos y pedimos mal, Santiago 4, Dios no nos los concede. Dios responde a la oración que es para su gloria. Padre, quiero una novia. ¿Para qué? Contésteme, hable. Señor, porque quiero comenzar a prepararme para ser líder y comenzar a discipularla y hablarle de ti. Te va a traer a la hermana Britney Spears. Ah, ¿verdad? Quiero un muchacho de novio. ¿Para qué? Quiero hablar en lenguas. ¿Para qué? Ándele. Todas las cosas que pedimos tienen que tener un propósito de glorificación a Dios. Quiero un mejor trabajo. ¿Para qué? Quiero llegar a ser gobernador. ¿Para qué? El motivo detrás de lo cual nosotros, o por lo cual oramos, es lo que le interesa a Dios en nuestra vida. Ana le dice a Dios, dame un hijo, no para mí, porque si me lo das, te lo devuelvo. Lo entrego totalmente a tu servicio. ¿Saben ustedes el sacrificio que es cuando los hijos crecen? Llevarlos a una escuela, por ejemplo, internados, que no se recomienda a ningún niño chiquito, ¿verdad? Pues a los 13, 14 años, ya que los hijos comienzan a irse, que me quiero ir a Canadá, que me quiero ir a Europa, y nosotros los hemos criado, les hemos cambiado los pañales, y de repente entregar a nuestros hijos a su destino, y entregarlos a una escuela, o que me quiero ir a Europa, estudiar 3 años, y separarnos de ellos tanto tiempo, los otros que somos padres, sabemos qué doloroso es ese momento, donde nos abrazamos en el avión, donde agarra el avión su hijo, o mi hijo, y se va, o tu hija, a un país extraño, y quién sabe por cuántos meses lo vamos a volver a ver. Ana no lo entregó así. Ana se lo entrega a Dios cuando el niño estaba destetado, como lo vamos a ver ahorita. O sea, cuando ya le crecieron los dientes, que son como los 2 o 3 años de edad, Ana lo cría solamente 3 años, todavía con más razón. Y al cumplir los 3 años de edad, Ana cumple su promesa a Dios y se lo entrega a Dios. Y esta es la razón por la cual Dios nos muestra que Él contesta nuestras oraciones. ¿Quieres una novia? Dice Cristo, primero entrégamela a mí. Discipúlala porque es mía, es mi oveja. Y ya que me la entregues a mí, yo te la entrego a ti, para que sea tu esposa. Pero si te entrega una muchacha a Dios y la comienzas a manosear, y se comienzan a propasar en caricias, y lo único que quieren es, verdad, estarse ahí acariciando, etcétera, etcétera, y sexualmente, y adelantarse y comerse la torta antes de tiempo, entonces Dios sabe que no te puede confiar. Si Él tiene una muchacha preciosa, digna, santa, futura misionera para tu vida, y a las demás que has tenido no las has sabido tratar, así te vas a casar con una de esas. Y de esas hay 1000 en la calle. Mujeres verdaderas, ¿quién la hallará? Su estima sobrepasa las piedras preciosas, dicen Proverbios 31. Así que Dios nos da lo que nosotros queremos. Dice uno de los salmos, amó la bendición y esta le vino. Amó la maldición, amó la maldición y le vino. No quiso la bendición y la bendición huyó de él. Lo que nosotros queremos ser bendecidos, Dios nos manda bendición. Amamos la maldición, amamos el pecado, profanamos sus leyes, recogemos exactamente lo que sembramos. Y finalmente nos damos cuenta que esta miseria de Ana llegó a su fin cuando derramó su alma delante de Dios. Le promete a Dios entregarle a su futuro hijo, y Dios ve y escucha el dolor y la fe de su sierva Ana. Al darse cuenta que ella decide, no voy a seguir con esta amargura, te voy a entregar mi corazón, te voy a entregar. Y es interesante que dice en el versículo 18 que cuando ella habló con el sacerdote y el sacerdote le dice, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, dice la Biblia, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. O sea que cuando ella vino ante Dios y le derramó su corazón a Dios, se levantó de orar y no siguió, sino que en ese momento ella, creyendo que Dios oye la oración, ya no quiso volver a amargarse, no quiso volver a estar triste. Ya dejé mi carga delante del altar de Dios. Ahora, Señor, como dice el Salmo 37, encomienda a Jehová tu camino
y confía en Él y Él hará. Hace muchos años les conté la historia de una familia que me invitó a su casa a orar, por acá por nuestras colonias de Valle Dorado. Y llegué a la casa y me recibieron las hijas de la hermana, como a las 8 de la mañana me invitaron a desayunar. Venga, pastor, a cenar. Como no. Llegué a la casa y tu mamá, le dije a una de las muchachas, está arriba orando, hermano. Ah, qué bien. 8:20, 8:15, 8:25, 8:30 y la mamá no bajaba. Le dije, oye, tu mamá está orando. Sí, ahorita baja y ahorita desayunamos en 5 minutos. Y bajó la hermana a las escaleras. Ay, hermano. Ay, hermano. Ay, hermano. ¿Qué pasó, hermana? Ay, hermano. Y me comienza a abrazar a la hermana. Ay, hermano. Le digo, ¿de dónde viene? De orar. Y le dije, regrésese. Así le dije, me acuerdo muy bien. Viene a orar, regrésese, le dije, porque usted no es cierto que estuvo de rodillas delante de Dios. Y me acuerdo que les compartí este pasaje de 1 Samuel de Ana. Le dije, porque cuando usted ora, usted lo tiene que hacer con fe, no dudando nada, porque el que duda es como una ola del mar llevada de un lugar para otro. Santiago 1. No piense pues quien tal haga que recibirá nada de Dios. ¿Qué cosa que hago? Cuando usted se hinque a orar, señora, crea que usted realmente le entregó ya su problema a Dios, a su hija, a su hijo, y levántese y ya estése tranquila, lávese la cara, alégrese, gócese y no esté más triste. Es la única forma de demostrar que realmente creemos que Dios contesta la oración. Pero no salgas aquí, tuvimos una reunión de oración ahorita antes de la conferencia y la tenemos todos los martes. No creas que cuando vienes aquí a orar, ay, y te vas igual que como tú entraste, no vas a recibir nada de Dios. O la oración cambia y transforma y crees que Dios te escuchó y que ya no tienes por qué estar triste porque Dios de alguna forma va a solucionar tu problema, o realmente vives en incredulidad. Finalmente, ¿verdad? Ana mantiene su promesa con Dios, dice el versículo 21, subió del varón Elcana con toda la familia a ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Versículo 23, es tremendo. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó, y después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era muy pequeño. Aquí sucede algo extraordinario. Los hombres, de acuerdo a la ley en Deuteronomio, podían anular los votos de la mujer. O sea, por ejemplo, si la mujer decía, padre, te prometo esto, que te voy a entregar este hijo, y el esposo le decía, no, yo no voy a entregar ese hijo porque es mío también, la mujer no podía más que someterse al esposo. Cualquier promesa que la mujer hiciera podía ser rota e invalidada por el esposo con la bendición de Dios. Y cuando nos damos cuenta que Ana tiene el único hijo, el único niño con Elcana, y Elcana amaba a Ana aunque fuera estéril, y Ana le da un hijo y Ana le dice, pues ahora este hijo que hemos tenido, mi amor, se lo vamos a entregar a Dios, no va a ser ni para ti ni para mí. Él pudo haber dicho, de ninguna manera, ese niño lo quiero aquí y rompo y anulo totalmente tus votos. Y dice la Biblia en el versículo 23 que Elcana le respondió, haz lo que bien te parezca. Esto se llama gracia de Dios, donde ha agradado tanto el corazón de Ana a Dios que la pone en favor con su marido. Y el marido le dice, yo te apoyo, entreguemos a nuestro hijo al Señor. Vio tanta devoción en su esposa Elcana y tanta entrega y tanto amor a Jehová que no pudo más que realmente ablandar su corazón y decirle, pues lo vamos a entregar. Porque repito, él no había hecho el voto, era su hijo y él podía también mantenerlo cerca de él. Y entonces dice el versículo 25 para terminar, mataron el becerro y trajeron el niño a Elí, o sea, el sumo sacerdote que en Jerusalén presidía el templo, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer
que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me lo dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y allí adoró a Jehová. En el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículos 21 al 23, la Biblia dice: cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo. Porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Ana hizo lo que ella le había dicho al Señor: te entrego mi hijo. Amados padres de familia, terminamos con este pensamiento. Todos nosotros los que tenemos hijos tenemos que recordar algo solemne, verdadero y real: no son nuestros. Nuestros hijos son del Señor, Él nos los dio. Y tarde o temprano, ¿qué estamos haciendo? Solamente prepararlos para entregarlos a su destino, para entregarlos al Señor tarde o temprano. Hay muchas mamás y papás posesivos que comienzan, pues a ninguno de sus novios, me parece, y la muchacha ya llegó hasta los 45 años de edad y ya anda hasta arañando las paredes por casarse, pero a su mamacita, como sabe que si se casa la va a dejar a ella y se va a quedar la mamá sola en la casa, se vuelve una mamá posesiva, dominante y chantajista, y comienza a chantajear: ay, si te vas, ¿qué voy a hacer yo sola? ¿Y quién me va a cuidar? O papás así. Y cuando entramos en este punto nosotros de chantajear a los hijos y comenzar a creerlos que son nuestra pertenencia y que son de nosotros y que podemos dirigir sus vidas, en ese momento Dios nos juzga.